Las líneas abiertas para los peones centrales disputan inmediatamente las casillas críticas y preparan el desarrollo. Al desbloquear estructuras de peones asimétricas desde el principio, esta defensa siciliana desafía inmediatamente las ambiciones centrales de las blancas, fomentando una influencia central mientras se prepara el desarrollo. El lanzamiento de este caballo inmediatamente cuestiona la configuración de las negras. Desarrollar el caballo hasta convertirlo en un puesto avanzado natural lo prepara para los avances del peón central y controla casillas clave. Abrir el centro obliga rápidamente a las negras a afrontar la tensión del peón central y decidir sobre su estructura de peones. Abrir inmediatamente un archivo central ofrece posibilidades dinámicas, pero potencialmente expone a su rey si el desarrollo falla. Los desequilibrios en la estructura de peones inmediatamente comienzan a cristalizarse a partir de este choque central. Desafiando la estructura central de peones de las blancas, este desarrollo del caballo apunta al peón de E4, creando posibilidades tácticas inmediatas. Afirmando una influencia central, este caballo solidifica la presencia de las blancas mientras observa posibles rupturas en D5 y prepara el desarrollo. Solidificar la estructura central de peones ofrece a las negras una mejor movilidad de piezas y las prepara para el desarrollo. Desarrollar el alfil hacia el flanco de rey inmoviliza activamente al caballo, creando presión inmediata y exigiendo una respuesta de las negras. Solidificar la estructura de peones del centro y prepararse para desarrollar el alfil abre una configuración flexible para las piezas posteriores de las negras. Al proteger el caballo y preparar el enroque, las blancas pueden mantener una influencia central y comenzar a coordinar piezas para una futura expansión en el flanco de dama. Expandir el flanco de dama con un empujón de peón es un tema común, pero este ritmo en particular podría aprovecharse mejor desarrollando una pieza o solidificando el centro. El enroque en el flanco de dama bloquea inmediatamente el centro y prepara una peligrosa tormenta de peones en el flanco de rey para las blancas. Consolidando el flanco de dama, este alfil se prepara para disputar la columna C ahora abierta y añade una mirada atenta hacia el centro. Aprovechando agresivamente el espacio central, esta táctica apunta a abrir líneas, aunque podría dejar el flanco de rey ligeramente expuesto por un tiempo. Ampliar el flanco de dama inicia un contrajuego audaz, con el objetivo de desbaratar el rey enrocado de las blancas. Sacrificar el alfil altera la estructura de peones de las negras, creando objetivos potenciales para la mayoría del flanco de dama. Abrir esa estructura de peones en el flanco de rey debilita drásticamente la seguridad del monarca, creando desequilibrios dinámicos. Poner a la monarca en un lugar seguro aborda de manera preventiva posibles ataques descubiertos y se prepara para un despliegue más fluido de las piezas en las escaramuzas subsiguientes. Al trasladar la presión al flanco de dama, este desarrollo apoya simultáneamente el avance del peón y prepara para una posible acción en el flanco de dama. Una retirada sorprendente que permitió a las negras solidificar su estructura de peones en el flanco de dama y potencialmente activar su torre. Enrocándose en una tormenta, las negras abrazan el caos en el flanco de rey, invitando a un fuerte contrajuego con una monarca expuesta. Abrir esa columna F crea posibilidades de ataque inmediatas, pero deja a tu rey expuesto. Asegurar el monarca en B8 tiene como objetivo protegerlo de la feroz presión de la columna G que han creado los peones doblados de las negras. Mover la dama a una casilla más central y menos expuesta libera la columna F para posibles avances de peones o maniobras de piezas. Estabilizar el alfil en C8 tiene como objetivo reforzar el flanco de rey, aunque por ahora renuncia a la iniciativa en el flanco de dama. Fortalecer la seguridad del rey mediante la construcción de un escudo de peones soluciona el anterior abandono de las blancas en el flanco de rey. Abrir la columna B añade presión inmediata al rey blanco, alterando su supuesta seguridad. Abrir la columna F crea una presión inmediata, explotando la posición de rey algo expuesta de las negras. Abrir la columna F con esta captura instantáneamente pone a los reyes en un relieve más nítido, creando un potencial de ataque dinámico. Esta recaptura en la columna inmediatamente intensifica el conflicto central, preparándose para explotar la debilitada estructura de peones del flanco de rey. Abrir la columna G con ese alfil crea oportunidades dinámicas de ataque y altera la posición enrocada de las blancas.
Abrir la columna F ahora tiene como objetivo explotar el flanco de rey comprometido y generar presión contra el rey negro. Centrándose en activar la torre, esta pieza intenta unirse a la ofensiva y potencialmente apoderarse de la columna H, creando una presión dinámica sobre el debilitado flanco de rey de las blancas. Desafiando la estructura de peones de las negras, este caballo pretende controlar las casillas centrales y preparar un asalto por el flanco de rey. Liberar el peón de inyecta dinamismo central inmediato, alterando potencialmente la estructura de peones del flanco de rey y las líneas de apertura de las blancas. Abrir el expediente electrónico ofrece oportunidades tácticas inmediatas. El control de esta arteria central es ahora primordial. Al recuperar su influencia central, la torre se hunde profundamente, interrumpiendo la cadena de peones y creando posibilidades de ataque inmediatas. Sacrificar la calidad aquí para abrir líneas para tus torres y lanzar un asalto en el flanco de rey contra una monarca negra debilitada. La torre domina ahora la columna D abierta, amenazando la precaria posición del rey blanco. Desbloquear la columna H para presionar en ataque es el objetivo inmediato después de esta captura. La torre ahora mira a la columna C abierta, creando un contrajuego dinámico contra el rey expuesto de las blancas. El caballo se aventura audazmente en una estructura de peones en el flanco de dama potencialmente estrecha, buscando casillas activas en medio del caos posicional. Reafirmando su influencia central, este caballero apunta a desviar la ruta para una mejor coordinación defensiva y ofensiva. Reposicionar el caballo para defender el vulnerable flanco de rey del rey, apuntando a una presión pasiva. Agudizando el ataque en el flanco de rey, este alfil ahora mira a la debilitada estructura de peones blancos cerca del rey. Al llevar el caballo al borde, las blancas esperan perturbar la armonía central de las negras. Abrir la columna D crea dinamismo, pero renunciar al control del peón central invita a la presión posicional. Aprovechar la columna D abierta ahora da a las blancas una influencia significativa sobre el paralizado flanco de dama de las negras. Al desafiar la ubicación de la dama, las negras buscan alterar las piezas activas de las blancas y crear un contrajuego a lo largo de las columnas centrales. Simplificando la posición ahora a una estructura de peones ligeramente mejor para las negras, pero las blancas conservan una influencia central. Recuperar la columna abierta con la torre solidifica inmediatamente la presencia central de las negras después del intercambio. Asegurando al caballo en su casilla avanzada, este avance se prepara para atacar a los peones debilitados del flanco de dama. Navegar por los archivos recién abiertos exige un redespliegue cuidadoso de las tropas. El rey encuentra un refugio un poco más seguro frente a la tormenta central. Reorientar al caballero hacia un puesto avanzado más activo, con el objetivo de controlar las casillas centrales. Activar el alfil en una diagonal larga puede proporcionar una cobertura defensiva crucial para el rey expuesto. Frenando el ataque de la dama en el flanco del rey, este caballo busca bloquear la casilla D4. Cambiar el rey busca seguridad, pero abre caminos para los caballos blancos. Abrir el camino del caballo obliga a un intercambio, simplificándose hasta llegar a un final en el que la actividad de las piezas blancas se vuelve primordial. Comienza la liberación del rey, pero su posición expuesta en la casilla E7 invita a un análisis más profundo de las debilidades de la estructura de peones. Recuperar la columna abierta con la torre es una buena elección posicional, cuyo objetivo es atar la estructura debilitada de las negras. Buscando un respiro, el monarca entra valientemente en la refriega, con el objetivo de anclar el debilitado flanco de rey. Abrir la columna G para un posible ataque contra el ahora expuesto rey negro parece ser la intención principal. Este avance de peón abre una diagonal crítica para la dama y el caballo de las blancas, con el objetivo de explotar las piezas descoordinadas de las negras. La torre se desliza, mirando a los peones débiles y a un rey negro potencialmente expuesto. Reactivar el alfil para presionar potencialmente la cadena de peones de las blancas en el flanco de rey ofrece cierto contrajuego. Arrebatar la torre abre una fila crítica, exponiendo al rey negro a amenazas inmediatas y a un ataque decisivo. Mover la torre al flanco de dama ofrece un posible contrajuego y apunta a liberar al alfil de su papel pasivo. Al asegurar el avance del peón, este ajuste silencioso se prepara para desafiar la columna abierta, limitando el alcance de la torre.
Invadir el flanco de rey con la torre crea tensión inmediata y obliga a las blancas a defenderse cuidadosamente contra posibles avances de peones o infiltración de piezas. Reposicionar la torre agresivamente, con el objetivo de explotar el flanco de rey debilitado o crear nuevas vías de ataque. Con el objetivo de activar la torre y desafiar la estructura de peones de las blancas, esta maniobra tiene como objetivo crear un contrajuego en las columnas abiertas. Recuperar el peón solidifica tu estructura de peones, con el objetivo de activar tu torre en la séptima fila. Empujar el peón intenta romper la estructura de peones y abrir líneas, una apuesta desesperada por la actividad. Arrebatar el peón abre la columna G, exponiendo potencialmente al rey negro a un peligro inmediato. Recuperar el peón abre la torre, con el objetivo de explotar los peones ahora debilitados del flanco de rey. Asegurar la estructura de peones del flanco de dama impide cualquier contrajuego inmediato por parte de la torre negra. Este empujón de peón abre una diagonal para el alfil y crea oportunidades dinámicas en el flanco de dama. Desbloquear una posible tormenta de peones en el flanco de rey con un audaz empujón de peón. Desplazar el rey hacia el centro inicia una audaz maniobra de final de juego, con el objetivo de activar su poder latente y amenazar el peón aislado de las blancas. Reubicar la torre en el flanco de dama apunta inmediatamente a los peones y crea presión en la columna abierta. El rey negro abandona su escudo protector de peones, exponiéndose a posibles amenazas de mate cuando la torre entra en acción. Apuntar a los peones expuestos del flanco de rey abre vías para un ataque decisivo. Amenazando la ruta de escape del rey, las negras inician un poderoso ataque descubierto, buscando alterar la estructura de peones de las blancas y ganar iniciativa. Activar al monarca para escapar de los avances del peón y apoyar a la torre en el ahora abierto flanco de rey. Sacrificar el peón para activar la torre ofrece la oportunidad de perturbar las piezas blancas, que de otro modo estarían bien coordinadas. Controlar el perímetro defensivo del rey es primordial, este movimiento solidifica eso. La torre ahora aspira a ocupar la segunda fila, lista para ejercer presión sobre la débil estructura de peones de las blancas. Reposicionar el caballo para defender el flanco de rey y preparar un avance del peón central es una maniobra posicional sólida. Buscando recuperar un peón y simplificar la posición, esta pieza busca casillas más seguras. Reactivar el caballo en un puesto central tiene como objetivo alterar la estructura de peones del flanco de rey de las negras y ofrecer potencial de ataque. Un avance audaz para alterar la estructura de peones de las blancas y crear un contrajuego en las columnas abiertas. Al bifurcar el rey y la torre, las blancas pretenden simplificar y obtener una ventaja material ganadora. Tragar el caballo ahora entrega un control crucial del peón central y abre líneas que serán difíciles de defender. Recuperar el peón es un paso lógico para simplificar y aprovechar una ventaja, aunque el rey sigue expuesto. Empujar el peón hacia adelante tiene como objetivo perturbar la torre blanca mientras se intenta ganar algo de espacio en el flanco de dama. La seguridad del rey finalmente se convierte en una prioridad, reposicionando al monarca lejos de amenazas inmediatas. La torre se aventura hacia adelante, buscando nuevas vías de ataque o quizás preparando una defensa sorpresa en el flanco de rey. Al tomar el control de la columna abierta, las blancas pretenden interrumpir la actividad de la torre negra e iniciar un avance de peón. Desafiando audazmente a la torre blanca y centralizando al rey, buscando oportunidades activas posteriores al intercambio a pesar de la estructura de peones comprometida. Ahora comienza el viaje del rey hacia un lugar seguro, con el objetivo de escapar de la tormenta de peones inmediata y consolidarse. Aprovechando el potencial ofensivo del último peón, esta torre avanza para ejercer presión y crear oportunidades de ataque en la columna G abierta. Asegurar el rey es primordial, especialmente ahora que la torre enemiga está tan activa. Aprovechar la columna abierta con la torre ofrece una oportunidad de alterar la estructura de peones de las blancas y amenazar potencialmente al débil peón A. Buscando consolidar el control de los archivos centrales, las blancas pretenden restringir la ya limitada movilidad de las negras. Asegurar el camino de retirada del rey es primordial mientras la torre se prepara para cambiar su presión ofensiva. Asegurar la retirada del rey abre vías para una posible actividad de las torres, con el objetivo de explotar las vulnerables casillas oscuras.
Explotando al rey expuesto, las negras pretenden simplificar hasta llegar a un final de peón ganador. Mover el rey a la esquina simplifica la defensa y prepara para el próximo empujón del peón. Controlar la columna C abierta permite a las negras ejercer presión y coordinar sus piezas para obtener posibles ventajas en el final. Reposicionar al rey para defender la vulnerable estructura de peones y prepararse para una posible batalla de final de torre. Dirigir al rey hacia la actividad central, adoptando la naturaleza abierta del final. Una rápida retirada hacia un lugar seguro, teniendo en cuenta la estructura de peones potencialmente débil en el flanco de dama. Al desplazar el rey al centro, se inicia una peligrosa danza con la torre y el caballo de las blancas. La infiltración del rey en F3 tiene como objetivo controlar las casillas centrales y potencialmente apoyar los avances de los peones pasados, una maniobra crucial en el final del juego. La torre avanza, preparándose para ocupar las columnas abiertas y hostigar al rey blanco. Aprovechando la oportunidad para avanzar el peón, con el objetivo de restringir la movilidad de la torre negra y crear un peón pasado. Llevar la torre a la columna crea una presión potencial sobre el vulnerable rey blanco. Una táctica audaz para tomar la iniciativa en el flanco de rey y presionar la debilitada estructura de peones de las negras. Desplazar el rey hacia el centro desbloquea su potencial en este final, buscando una participación activa. Invasión de torres en el campo enemigo, buscando peones aislados o creando peones pasados decisivos. Al desatar un jaque desesperado, las negras esperan interrumpir la preparación de las blancas en el flanco de rey y tal vez crear una ruta de escape para la torre. Este avance de peón, que asegura al rey en medio del caos, tiene como objetivo estabilizar la posición de las blancas y potencialmente iniciar un contrajuego en el flanco de dama. Un control desesperado, buscando refugio en la posición expuesta del rey, pero la red se estrecha. El rey da un paso adelante, listo para unirse a la escaramuza final, mirando las diagonales abiertas en busca de una penetración decisiva. Buscando un jaque perpetuo con la torre, ofreciendo un breve respiro al avance de los peones del oponente. El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo interrumpir el ataque descubierto de las negras y tal vez preparar un avance del peón en el flanco de rey para una sorpresa tardía. La torre abandona la columna G, preparándose para una atrevida infiltración por el flanco de rey. Este avance de peón, pionero en un camino hacia el rey negro, tiene como objetivo explotar las casillas oscuras debilitadas y crear oportunidades de empate. El reposicionamiento de la torre ofrece una oportunidad de solidificar el flanco de rey, evitando nuevos avances de los peones blancos. El monarca avanza arrastrando los pies, buscando influencia central y preparándose para apoyar a los peones aislados en el flanco de rey. Un último atisbo de resistencia mientras las negras buscan actividad con la torre, aunque la posición expuesta del rey hace poco probable una defensa exitosa. Liberar el peón para amenazar mate en G8 y forzar una concesión posicional.